si bien el término es un poco capcioso porque lo no racional no significa que sea ilógico, ¿sí? Muchas veces hay esa confusión, ¿sí? Pero vamos a tratar un poco de meternos en este lugar. Bien, para los que no nos conozcan, no es la primera vez que acceden a estos webinars, el Instituto Argentino del Envase nació allá por el año 69, es una fundación sin fines de lucro, una organización sin fines de lucro, que está abocada al estudio, difusión, básicamente educación sobre el envase, desde todas las tecnologías, los materiales, y dejando de lado las partes comerciales y realmente yendo a la fase educativa como principal componente. Tenemos básicamente, la oferta está basada en el curso de packaging a distancia, en el posgrado de tecnología de envase, como los dos grandes bloques de formación o de educación. Tenemos también actividades de seminarios, bueno, estos webinars, seminarios ad hoc, que hacemos para diferentes temas que sean de interés. Bueno, eso esperamos que siempre sean de interés. Después tenemos los premios Estrella del Sur, que son premios al envase, así que se dan todos los años. Y luego tenemos bianualmente la exposición de Envase y Alimentec, que es una de las exposiciones, creo que a nivel América son las más importantes, ¿sí? Donde tenemos mucha participación de gente de Argentina y de toda América, ¿sí? Bueno, el que tenga después ganas puede leer un poquitito el resumen de las actividades o currículum, como le quieran llamar. Lo que me interesaba un poco destacar es que en todos estos años he abarcado un poco casi todos los aspectos del envase, desde la fabricación, desde el control de calidad, desde el diseño, desde la gestión de packaging, tanto en empresas como en estudios de diseño, y desde hace varios años estoy en la parte educativa del instituto, lo cual me gusta mucho y me siento muy orgulloso de estar ahí, con la gente que compartimos la tarea educativa, y bueno, trabajando en el posgrado y en el curso y en los seminarios. Bien, para empezar un poco el tema de imagen, tiene que ver con esta idea no tan conocida tal vez, que hay muchos aspectos en nuestra toma de decisiones que no están basadas en la parte consciente, o sea que el consciente no es lo que realmente hace que uno genere las acciones. Esto realmente parece a primera vista un contrasentido, porque siempre nosotros nos consideramos seres conscientes y racionales, pero muchas veces las cosas que realmente nos motivan pasan absolutamente por otro lado, ¿sí? Y para empezar, dividí un poco conceptualmente los 4 primeros puntos, que son pato o conejo, decisión o ilusión, sabemos que no sabemos lo que decidimos, y emoción y razón. Me encanta que sean todas preguntas, eso hace que uno se sienta un poquito menos con saber, y entonces es más importante preguntarse más que dar a conocer. Después vamos a ver las herramientas predictivas y el momento cero de la compra, que este es un concepto que tiene pocos años, ¿sí? Después vamos a ver envases que tienen que ver con esta cuestión de la percepción, y cómo la percepción hace que nosotros veamos los envases de determinada manera o no. Después también una nueva pregunta, que somos siempre los mismos, acá el que quiera llorar o hacer un poco de terapia no hay ningún inconveniente, están todos invitados. Y después vamos a ver la ronda de preguntas, o sea, si hay alguna pregunta que quieran generar, lo hacen a través del chat, y luego Débora y Valeria gentilmente nos van a introducir esas preguntas. Bueno, la primera cuestión es pato conejo, que es una imagen, que la tiene aquí a la derecha, que salió por primera vez en una revista de humor alemán, que
su nombre no voy a tratar de nombrarlo por si hay algún alemán que me está escuchando, y que tenía que ver con este tema de la percepción, o sea, ¿qué nos parece esto? Esta imagen fue usada también hace poco tiempo, recurrentemente, para medir el grado de creatividad, o si eran mentes creativas o mentes racionales las que veían esto, o sea, cuánto tiempo tardaban en darse cuenta que era una imagen que tiene un concepto que se llama inversión perceptual, o sea, lo que yo veo son dos cosas a la vez, ¿sí? Y mi cerebro tiene esta capacidad de verla, pero tiene la capacidad de verla de determinada manera. Entonces, esta imagen dio la pauta a un psicólogo estadounidense, ¿sí? Joseph Hartrow, que empezó a estudiar hace casi el siglo XIX, ¿sí? O sea, fin del siglo XIX, empezó a estudiar, principio del siglo XIX, empezó a estudiar si nuestro cerebro y nuestros ojos ven lo mismo. Lo cual en ese momento aparentemente era una cuestión muy simple de pensar, pero evidentemente no era algo tan simple de pensar. Y descubrió varias cosas. Lo empezó a ver con chicos chiquitos, ¿sí? Que veían rápidamente en esta imagen. Y lo dedicó en lo que es la percepción visual, y se dio cuenta de dos cosas más, que tenía que ver con la memoria de la persona, o sea, a medida que incrementaba la edad, tenía más respuestas positivas de alguna manera, y la otra cosa que vio que era muy interesante, que tenía que ver con el entorno. O sea, esta imagen, según la época del año, si se acercaba a la parte de Pascua, donde había mucha incidencia de la publicidad de los conejos y todo ese tema del seasonal, que es Pascua, aparecía más componentes cercanos al conejo y no tantos al pato, ¿sí? Esto llevó que en años cercanos, esto es de hace 2 años creo aproximadamente, viendo cómo teníamos nosotros la percepción, pasaron esta imagen a través de la inteligencia artificial, ¿sí? Un filtro que tiene Google, ¿sí? Donde miraba esta imagen y a través de la inteligencia artificial verificaba qué veía esa máquina, ¿sí? Y fue una cosa muy interesante lo que apareció, porque según el punto de vista, ¿sí? La máquina o el dispositivo veía alternativamente a veces conejos y a veces patos. Y formando parte de este análisis, se divide prácticamente en un 50%. Lo que es increíble que esta variación es muy rápida, y solamente girando la imagen cambia la percepción, y ese cambio de percepción en un dispositivo, vuelvo a decir, hace que cambie la nominación de la imagen. Puede ser pato o puede ser conejo. Con lo cual, algo que no es nuestros ojos y no es nuestro cerebro, tiene de alguna manera la misma percepción que nosotros, lo cual es bastante interesante de observar. Y otro punto que nos lleva a pensar que las cosas no son tan obvias como creemos, es el concepto de decisión o ilusión. Y acá tenemos una imagen del famoso perro de Pavlov, donde estudiaron el comportamiento condicionado de un animal, que lo recuerdo rápidamente, se le colocaba un plato de comida y eso generaba en el animal más salivación, o se preparaba su aparato digestivo para comer, ¿sí? Y eso llevó a pensar que había un condicionamiento frente a lo que uno veía. Y esto, que tiene muchos años, esto es de la década del 30, principio del siglo XX, implica que el cerebro hace cosas, no en los animales, sino en los seres humanos, que yo no me doy cuenta que hay un proceso previo, pero que está pasando. Y este es un estudio que hizo el señor John Dylan Haynes, que es un investigador de una universidad alemana de Leipzig, donde llegó a la conclusión de que las decisiones están determinadas por estímulos que nos llegan del medio ambiente, pero sobre todo por el procesamiento inconsciente. O sea, nosotros no sabemos lo que está pensando nuestro cerebro previo a tomar una decisión.
Esto lo hicieron con una decisión muy simple, que era parar a una persona frente a una máquina y hacerle apretar un botón si fuera la luz roja o fuera la luz verde. Y ellos, midiendo la actividad cerebral, empezaron a encontrar que las zonas que se activaban del cerebro tenían determinada condición y tenían determinada circuito, que anticipaba hasta 7 segundos lo que iba a pasar antes de que la persona realmente tocara el botón. O sea que el cerebro ya estaba preparado para tomar la decisión, de manera que la persona no sabía qué decisión iba a tomar. ¿Sí? Entonces, esta acción, que aparentemente es consciente, está precedida de un plano absolutamente inconsciente. Y descubrieron que hay como dos planos de procesamiento. Uno, el que yo tengo intención de conocer, o que pienso conocer, y otro, el que no conozco. Y bueno, una de las razones o los comentarios era, y cualquiera que haya manejado, sobre todo en una situación de estrés, uno frena en un semáforo, pone el cambio, y muchas veces el auto arranca sin que yo tenga conciencia de que arrancó. ¿Sí? O sea, no estoy consciente absolutamente de esa acción que tomé. Y este momento, ¿sí? Él lo llamó la libre involuntad. O sea, hay un momento, que es esta preparación potencial, que no implica un determinismo. O sea, el cerebro no hace absolutamente lo que quiere. Yo tengo un control de la acción final. Pero el cerebro se prepara, básicamente, antes de la acción para tomar la decisión. Y esto en realidad no es una sola bola, como yo puse en mi presentación, o en la foto de inicio, que era una bolita que va pasando por un carril, sino que es una competencia entre diferentes regiones cerebrales. Y esta competencia que realmente finalmente toma la decisión. Entonces, existe siempre la libertad de decir que no, pero hay un límite que también lo analizaron, que pasado ese límite no hay veto a la acción. O sea, la acción se toma independientemente de que yo ya quiera no tomarla. ¿Sí? Lo cual es muy interesante. Hay un paso previo que es esta libre involuntad, hay una zona de veto y hay una zona que pasado ese tiempo, y es un tema que también vamos a ver a lo largo de toda la presentación, que el tiempo es muy importante en esto. O sea, una vez que se arrancó ya no se puede detener. Y eso nos lleva a pensar si sabemos que no sabemos lo que decidimos. O sea, somos conscientes de eso. Acá hay otro estudioso que también dice, mi cerebro lo volvió a hacer. Se llama Aldo Rustichini, trabaja en Cambridge, en Inglaterra, y es neuroeconomista, o sea, trabajó sobre los operadores de bolsa, ¿sí? Y llegó a la conclusión que el 90% de nuestras decisiones son inconscientes. Y es algo que a mí me impactó muchísimo, porque uno piensa siempre desde lo racional que está todo el tiempo controlando lo que hace. Y estos agentes de bolsa fueron investigados durante bastante tiempo y tenían dos componentes realmente muy importantes: la velocidad de la toma de decisión y el riesgo en la toma de decisión. Porque cualquier toma de decisión que veían en una pantalla la tenían que traducir luego en la compra o en la no compra de una acción. Y eso les llevó a la conclusión de que había un sistema que era anterior, y siguiendo bastante parecido a lo de Haynes, este tema de decisiones no conscientes o inconscientes. Pero también descubrió que no por eso eran irracionales. Descubrió que había un sistema y que la mayor parte de esas decisiones o elecciones estaban basadas en un proceso muy ingenioso y muy sofisticado, ¿sí? Que han ido aprendiendo con el tiempo como seres racionales, pero también como animales de costumbre, que garantiza un análisis preciso y lógico, a pesar de ser inconsciente, y volvemos a tomar el valor del tiempo, en un tiempo muy breve. Entonces, ese tiempo muy breve hace que yo tenga que tomar decisiones, para lo cual mi sistema lo que hace es prever y hacer predicciones previas de las cuales yo no tengo referencia consciente. Y aquí llegamos a lo que es la emoción o la razón. Nosotros siempre, cuando digo nosotros, en general, la gente cree que es mucho más racional que emocional. Y acá hay otra doctora,
que es una doctora brasilera, Kia Nobre, que trabaja en Oxford y ahora creo que actualmente está también en Inglaterra trabajando, perdón, que está trabajando en Harvard, en Norteamérica también, que se dedicó a pensar, y estuvo el año pasado en Argentina, en la Secretaría de Ciencia y Técnica la trajo, que empezó a pensar que el cerebro no es solo un ordenador, siempre tenemos la imagen como que es una computadora que recibe información, la clasifica en estantes, le pone un nombre, la voy a buscar como un disco rígido, y entendió y investigó, y lo está haciendo, que no es simplemente ese órgano que almacena, ordena la información y que no cesa de hacer, ¿sí? No, lo que hace es estar haciendo todo el tiempo predicciones, ¿sí? Está buscando formas de predicción y muchas veces esas predicciones están ancladas en la emoción. Después lo vamos a ver al final de la charla, pero el aspecto que encontró Kia, ¿sí?, es que el tiempo nos modifica constantemente. Y lo que solemos ver en general son dos cosas a la vez, nada más que dos cosas. Todo lo demás del campo externo son posibilidades, pero no son cosas tangibles para nuestro cerebro. Es más, han hecho una prueba donde creo que en un momento también se vio en internet, que era la imagen de un asesinato, y te hacían ver la imagen un tiempo, luego te quitaban la imagen y te decían que contaras los elementos, quiénes estaban en la escena del crimen, si había un arma asesina, si había un reloj, y la mayoría de la gente no recordaba, o recordaba muy pocas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro campo de atención está basado en muy pocas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo y velocidad. Y también descubrió que los recuerdos son muy importantes, son memorables los recuerdos, y nos cambian constantemente la forma de ver y percibir el mundo. Y eso es realmente muy importante y muy interesante para luego nuestra capacidad de toma de decisión frente al envase. Entonces, estas variables que no son conscientes es un proceso que no lo puedo controlar, que es mutable y, como les decía, trabaja sobre la parte primitiva del cerebro, que es esta parte que está aquí, que se llama reptiliana, y en contra o sin dejarle control absoluto a la parte frontal, que es el cerebro evolucionado y es el que ha capturado toda la información. O sea que este sistema de ahorro de energía, recuerdos y repetición de modelo nos ayuda a nosotros a la supervivencia, y es lo que inmediatamente actúa frente a una toma de decisión. Y también se encontró que estas emociones formaban parte de un aprendizaje, ¿sí? Específicamente tomaron dos emociones que son bastante interesantes. Una es el arrepentimiento, ¿sí?, que tomaron el arrepentimiento y tomaron la envidia. Vamos a primero hablar del arrepentimiento. Nos conducen a procesos racionales esa emoción, que es para evitar errores de elección frente a otra elección, o para evaluar los límites de nuestro campo social. Y acá es una cosa muy interesante, porque luego nos vamos a meter en la parte de las herramientas sociales, de los sistemas sociales que hoy tenemos casi todos, yo no muchos, pero bueno, casi todos tenemos, y también se verificó que nuestro límite social está aproximadamente en las 150 personas o miembros. O sea, eso es lo que nosotros podemos gestionar y controlar. Sería realmente de quiénes podemos ser amigos de nuestros amigos. 150 es el número que el humano, como raza, permite controlar de determinada manera. Y esto es que me permite a mí estar en el centro de la actividad que me va construyendo. O sea, ese impacto que tengo de las 150 personas que puedo conocer es la que me limita mi círculo de acción. Les contaba que también el otro sentimiento, la otra emoción que tomaron fue la envidia, pero la envidia no en un sentido negativo, sino la envidia como un anhelo de mejora respecto al otro, ¿sí? De hecho, en el estudio descartaron el tema de los aspectos negativos. O sea, cuando una persona hablaba de la envidia como una emoción negativa, la descartaban del estudio, y lo que verificaban es que la envidia
permitía pensar en el otro como un punto a superar. Y eso también impactaba en el campo social. Entonces tenemos estos tres aspectos: la emoción, el tiempo, la parte no consciente de nuestras acciones. Y entonces, ¿qué hizo el retail? El retail empezó a buscar herramientas predictivas para tratar de descubrir qué es lo que piensa la gente para poder venderles más productos, ¿sí? Y evidentemente lo que viene hacia adelante, yo digo somos un bello espécimen, perdónenme las moscas que nos están escuchando, pero la idea es pensar que vamos a tener habilitadores tecnológicos. ¿Cuáles son? La inteligencia artificial, que ya la vimos, la analítica de datos, o sea, todos esos datos que vamos a poder analizar, tenemos que procesarlos y eso lleva una enorme cantidad de energía, tiempo y recursos computacionales. Y el Internet de las cosas, o sea, cada cosa que yo hago en un dispositivo, desde una heladera, desde una casa, que cada vez vamos a ver cómo eso se está transformando mucho más, eso nos va a ayudar a estudiar y a definir los hábitos de consumo. Después también al final vamos a ver que esta panacea de que nos podemos analizar completamente no es tan así. Una de las herramientas que se está utilizando mucho y de las cuales se habla mucho es el eye tracking, que es el registro visual. Con motivo de esta charla me bajé un libro en PDF que tenía casi 500 páginas y el 30% son ecuaciones matemáticas, con lo cual mi antigua percepción de que era solamente un anteojo que yo me ponía y verificaba zonas calientes y frías dentro del retail, se fue por tierra. Lo que sí se hace como sistema, y en lo que está basado en los sistemas estos, es buscar la fijación visual, o sea, cuál fue el punto donde yo fijé mi vista, la cantidad de veces que la fijé, o sea, cómo me moví en esa cantidad de veces, la duración que tuve en esa fijación, cuántas veces repetía a la visión inicial, o sea, cuántas veces hice un sistema o hice un recorrido, cómo fue ese recorrido, esa ruta visual, cómo fue, por dónde fue pasando. También analiza la repetición seriada, o sea, cuántas de esas cosas las vi seriadamente y cuántas veces. Y una cosa muy interesante es la dilatación de la pupila, o sea, cuando hay un cambio en la percepción o hay un mayor grado de interés o menor grado de interés, la pupila se dilata. Con lo cual, esas son las cosas que en general hoy está analizando un eye tracking. Pero no solo los ojos son los que funcionan como percepción. Este es un tema que nosotros lo hemos visto y hemos hecho una góndola inteligente, en realidad una puntera de góndola inteligente, donde medíamos la relación postural con el producto de la persona, el número de iteraciones de la toma, o sea, las veces que la persona iba a tomar el producto y lo dejaba, cosa que nos pasa a todos, yo tomo un producto y lo vuelvo a dejar. Filmábamos la microexpresión de la persona, acá hay una imagen que tiene con la serie Lie to Me, que habla sobre un mentiroso compulsivo, y ahí están, digamos, las caras de los diferentes estados, ¿sí? Y esta microexpresión nos permitía verificar cuál era la disposición frente al envase, ¿sí? Y lo que medíamos como hecho tangible era el sexo y la edad. Ese sexo y la edad se hace a través de una métrica de imagen, que es la que se está utilizando, que también ha salido en muchos lados, que utilizan los chinos, no son los únicos los chinos, pero sí que verifican variaciones antropométricas que tienen que ver con el sexo y con la edad. Bueno, toda esa información nosotros la usamos para, en un display, mandar la información cruzada o actividad para que la persona, si por ejemplo tomaba un desodorante, también viera que si ese desodorante era masculino, la misma empresa tenía una línea de shampoos o de cuidado corporal masculino, ¿sí? Entonces en ese display aparecía, ¿usted conoce el shampoo para caballeros de la marca X? Bueno, eso es un poco lo que hicimos. Y los resultados son muy interesantes y requieren una enorme cantidad de tiempo para analizarlos y tomar decisiones. Este concepto del momento cero lo utilizó la gente de Google, y vamos a ver lo que sería la góndola
online, la góndola offline, y en qué consistió este argumento de Google. Entonces acá yo puse las condiciones de la góndola offline. Ahora, cuando terminamos este slide, aparece la imagen de Bambi cuando pierde a la mamá. El que lo sienta un poco fuerte se puede retirar. Pero creo que todos nos sentimos como Bambi en una góndola. O sea, estamos abrumados. Tenemos múltiples ofertas, tenemos mucha variedad, cantidad de SKU del mismo producto con diferentes variaciones de gusto, textura. Tenemos el efecto marco, que es este efecto que me implica a mí tomar decisiones basadas en los descuentos. Tenemos los recorridos modificados por los retail que nos hacen caminar de determinada cantidad de pasos para lograr ir a los productos básicos y en el medio ver productos de mayor precio, las colas para pagar, la búsqueda eterna de productos, la sensación de uno ir con una lista y venir con cualquier otra cosa de esa lista, ¿sí? La sensación de perder el tiempo, ¿sí? En un retail uno tiene todo el tiempo la sensación de estar perdiendo el tiempo, el temor a equivocarnos y básicamente la frustración. O sea, siempre que salimos de un retail, algo nos olvidamos, algo compramos de manera equivocada y muchos casos graves, que por lo menos a mí me ha pasado, envases que no tienen una indicación positiva de uso y en vez de ser un shampoo, es una crema enjuague. ¿Qué descubrió Google? Que nosotros, a diferencia de otras épocas del mundo, teníamos en vez del minuto 1 de la verdad, que era el minuto anterior, que era el momento que uno tomaba el producto de la góndola, apareció el momento 0, que es smooth. ¿Qué significa? Que yo tengo una enorme cantidad de información entre el envase, que es el estímulo primario. Toda esta cantidad de información la tengo a través de mis investigaciones, lo que me mandó una gente amiga sobre tal producto, o sea, toda esa cantidad enorme de información que es previa al consumo y que interfiere en el consumo. Antes solamente teníamos el estímulo en base, el vendedor silencioso, y lo tomábamos de la góndola. Se hacía ese primer momento de la verdad, que era la toma de la góndola, pero la gente de Google empezó a trabajar con este concepto de que hay un momento intermedio, que es el momento que yo, a través de mis redes sociales, tengo información de mi producto. Y después viene el segundo momento de la verdad, que es la experiencia. Evidentemente, si el producto no es bueno, la experiencia no es buena en general, la compra repetida es casi nula o muy baja. ¿Sí? Entonces, este concepto es muy, muy interesante, que es propio de este momento. Y de todos los elementos que hay de uso para lograr información de producto, yo elegí uno, que para mí es el más interesante, que se llama Blippar, que es una realidad aumentada, que lo que hace es tomar una información del mundo físico, o sea, desbloquea algo del mundo físico a través de una foto, y lo convierte en una experiencia interactiva, en el dispositivo portable que es mi teléfono. Las marcas a eso, como se ve ahí en la imagen, le agregan contenido, miden el tráfico, van cambiando lo que le van ofreciendo y es exclusivo de cada marca. Pero lo interesante que me gustaría remarcar, y que lo pueden ustedes investigar, que el creador de Blippar es un indio de, no creo que debe llegar a los 40 años, debe ser 30 y pico de años debe tener, está pensando en armar una base de datos del mundo físico, o sea, yo le saco una foto a una manzana y me da dónde la puedo comprar y a qué precio, qué puedo hacer con esa manzana, cuál es una receta de una compota o de una torta, ¿sí? El color verde de la manzana o color rojo, qué otros colores son comparativos con ese color. O sea, me arma todo un mapa de preferencias. Y lo increíble es que él lo hizo, en este momento creo que tiene 60 millones de elementos traqueados, por decirlo de alguna manera, y lo empezó con los políticos y con los actores, porque se dio cuenta que las imágenes de los políticos y los actores eran casi siempre las mismas. O sea, los actores y los políticos buscan siempre que las fotos se las saquen de determinado perfil, y a partir de ese conocimiento armó su primer base de datos que eran actores, donde yo sacaba una foto de un actor y automáticamente el Blippar me indicaba cuántas películas hizo, en qué películas actuó, otros actores semejantes, pero es muy interesante, o sea que el actor y el político eran los que tenían siempre las mismas caras.
Y aquí vamos a la góndola online, que es una góndola completamente diferente a la offline, y que me permite describir el producto en imágenes o textos que emulan la organización y la visibilidad de una tienda, o sea, buscan las categorías y todo lo demás, pero una cosa enormemente importante para no ser un Bambi. Tenemos la ventaja de disminuir el estrés y convertirlo esto en una experiencia sensorial virtual, pero sin tiempo. O sea, yo puedo meterme en la góndola de un supermercado a las 2 de la mañana, después de haber hecho una maratón de series, ¿sí? Y comprar un shampoo, si quiero. Y no tengo el problema de ir con tiempo, sin tiempo, puedo quedarme mirando diferentes opciones. Hay algunas plataformas que el envase lo hacen girar 360 grados y generan una interacción muy importante. Bueno, y ahora sí vamos a la percepción del envase. Y empezamos con una frase de Woody Allen, que es que el 90% de la vida consiste en mostrar. Y Woody Allen no vende envases, pero hace películas. Y se verificó, esto lo hizo un científico francés, empezó a buscar imágenes de personas y de productos, y le llamó empatía visual, y empezó a ver que las formas de determinados objetos que en general son bien aceptados por la gente, tienen que ver también con cómo se produce la gente en las redes sociales, ¿sí? Con lo cual Kardashian tiene una gran participación. Y siguiendo con esta hermosa familia, sabemos que tenemos una cultura narcisista, que la cultura de estos tiempos es narcisista. Por las dudas remito a lo que es el mito de Narciso, que era una persona que estaba obsesionada con su propia imagen, y nosotros vemos ahora los objetos asociados a personas en las redes, entre ellos los envases, ¿no? Y vemos el efecto viral en esta época pandémica que tiene ese comportamiento para las marcas. Y acá se ve que esta señora tiene 1.965.168 me gusta. Eso multiplíquenlo por toda la gente que a su vez tiene redes sociales, 100, 500, 1000 personas, que hace que esa información se multiplique de manera inacabada, de manera geométrica. Entonces esto tiene mucho poder lo que vemos. Y acá lo que logré es ver algunos logos muy convencionales, ¿sí? Que cambian la percepción. O sea, lo que es Ferrari en realidad es el logo de Ford con la tipografía, de Ford con la palabra Ferrari. Lo que es Pizza Hut en realidad es Pizza Dominó en Estados Unidos. Lo que es Canon ahí abajo es el isotipo y los colores y la tipografía de Nikon. Y Vimeo es YouTube. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? O sea, ¿cómo construye las imágenes? Por repetición, coherencia y exposición. Esa acumulación visual es cuantitativa. Si no tengo un recuerdo, no tengo una parte emocional, queda como una referencia. Donde hay un bloque emocional, donde hay algo que me ancla emocionalmente, se transforma en un recuerdo y tiene valor para las marcas y para el producto. Brevemente vamos a nombrar lo que es la Gestalt, la psicología de la forma, donde el cerebro organiza, y tiene que ver con lo que habíamos hablado antes, que lo máximo que podemos ver son dos cosas a la vez, y el cerebro organiza todos los estímulos como un todo, o sea, separa lo individual y lo ve como un todo. Y esta es una imagen paradojal, que parecería también cercana a lo que es pato-conejo, que es una copa o las imágenes de dos rostros enfrentados. Y esto me permite a mí, este proceso de la Gestalt, hacer muchas imágenes paradojales o ilusiones visuales. Siguiendo con este concepto, ¿cuáles son las jerarquías de la percepción? Primero vienen los colores, luego vienen las formas y por último los textos. El color como código de categoría y contraste, la forma como un signo antropométrico y ergonómico. No se olviden que el envase es uno de los pocos elementos de nuestra vida diaria que es tomado con la mano, o sea, lo que tenemos más cercano a nuestra percepción, que es la vista y la mano. O sea, por eso el envase es tan pregnante de múltiples razones. Y los textos como recursos gráficos, vehículos de educación, que nosotros nos educamos a través de los envases, y nos avisan del uso y de advertencia de algún inconveniente en ese producto. Bueno, acá vamos a empezar con los envases. Los códigos de categoría.
o códigos de marca, y yo acá digo o solo grado de confusión, porque tengo del lado izquierdo un aceite de girasol en aerosol, y del lado derecho un insecticida de casa y jardín, los dos bajo el paraguas de la marca y de los colores de la marca, y desafortunadamente es muy simple llevar los códigos visuales a lugares donde nunca debieron estar. Esto no debería pasar, ¿sí? Porque nuestro cerebro funciona sin poder decodificarlo rápidamente. Acá hay otro ejemplo bastante interesante, que es usar tipografías, esto lo hizo un local nocturno, usar tipografías de un cigarrillo, ¿sí? Para un producto que es un jugo de maracuyá, que lo único que busca para mí es el efecto sorpresa, el efecto WOM, pero que en realidad la vida del envase es efímero porque esto trae asociación negativa, o sea, tomo el jugo pensando que tengo atrás un cigarrillo. Pero mucha gente se dedicó a pensar de que esto no era tan importante, y bueno, este es un envase que hizo la gente de Heinz para adolescentes, porque investigó, siempre con Focus Group, y se dio cuenta de que la salsa de tomate y el color de la salsa de tomate para un adolescente no era tan importante, ¿sí? Que lo que le interesaba más era jugar con la colocación del ketchup, ¿sí? O de la salsa de tomate, y entonces sacó por lo menos 3 versiones, una verde, una púrpura y otra creo que amarilla, ¿sí? Donde evidentemente el público objetivo no trabaja con el código de color asociado que tenemos nosotros a una salsa de tomate. Y entonces pudo asignar cualquier código de color a ese público objetivo. Por eso ahí pongo salsa, o nunca fue salsa de tomate, o le puedo asignar cualquier código. Evidentemente fue lo segundo. Acá es un envase que siempre se lleva a cualquier presentación, no se podría hacer una presentación de envase sin esto, pero lo que me importa a mí pensar es que la conveniencia, el costo del producto en el retail hace que muchas veces pueda prescindir del valor más importante, que es la forma y la marca, en la marca número 1 respecto a pregnancia a nivel de envase, que es Coca-Cola. Pero ¿por qué lo puedo hacer? Porque tengo detrás un enorme bagaje cultural que me implica que yo siga reconociendo siempre la botella de Coca-Cola y que sea una botella de conveniencia, donde empiezo a delinear la forma del envase mucho más genérica, pero así todo sigue siendo Coca-Cola. Bueno, la cerveza lo mismo, o sea, cómo las marcas pueden construir a través de los atributos de los envases una categoría de producto. La cerveza Corona es una cerveza muy liviana, no necesita estar protegida, como tiene que estar en general protegida la cerveza, por eso tiene ese color verde o marrón que las protege de la oxidación, lo mismo las latas, y ellos generan un concepto de cerveza liviana, de cerveza muy fina, o sea, una cerveza que está en un límite de lo que sería una cerveza que todos estamos acostumbrados con ese gusto amargo y todo lo demás, para hacer una bebida que está en el límite, y eso me lo permite el envase transparente. Lo mismo los destilados, o sea, yo acá estoy planteando que nadie aceptaría un Jack Daniel en cartón, pero hay muchas bebidas en países, sobre todo del Caribe, del norte de Sudamérica, que las bebidas nacionales, o sea, las bebidas fuertes, que son de alto contenido alcohólico, están en envases de cartón. Y ese envase de cartón, evidentemente el envase impacta tanto y precipita cambios culturales. Evidentemente antes estaba la botella de vidrio, pero también estoy utilizando la botella de cartón, el envase de cartón, para poder vender mi producto. El vino, otro elemento paradigmático. ¿Qué pasó con el vino? Estos son todas latas del mercado nacional que empezaron a salir últimamente. Entonces yo digo, me tomo un vino y abro una lata como si tomara cerveza, y hablo de que la era del corcho y la botella del vidrio llegó a su fin, cosa que para mí no, pero en determinado tipo de productos se puede llegar a pensar. Primero apareció la tapa rosca, y la gente dijo, tapa rosca, yo le quiero sacar el corcho. Después el bagging box, tanto para productos, el Tetra Brick, para productos de bajo costo, como el bagging box para productos de alta gama, ¿sí? Que se venden por copa. El envase de PET en los aviones, porque era un envase liviano que yo lo podía colocar en el avión, y ahora aparecieron unos envases de PET que se mandan por correo. Rediseñaron la botella de vino e hicieron una botella flat, una botella plana, para poder mandar por correo. Y la lata de aluminio también empezó a funcionar como un elemento de consumo. Como yo consumo
un vino lo puedo consumir como si consumiera una cerveza en lata. Otro hecho paradigmático es el agua, que yo hablo acá del agua pura, que básicamente son marcas, porque la Evian es una marca que tiene una grandísima tradición de agua pura, pero al lado hay un envase de Tetra con una parte superior en polipropileno y una tapa de diámetro importante, al lado hay una botella de Boss que la hizo Calvin Klein, que parece una botella de perfume, y al lado la botella de Fiji, que es una de las marcas de agua, es una de las aguas más puras del mundo, y fíjense que lo que hicieron fue taparla, ¿sí? Entonces, lo que hablo es que la marca, el hecho cultural, los hábitos, los influencers, como vimos a las chicas Kardashian, el origen de la tecnología hacen que yo a un producto como el agua la pueda envasar prácticamente de la manera que quiera. Hay coloreadas, neutras, en vidrio, en plástica, desnudas o ocultas. O sea, un producto tan básico como el agua me permite esa flexibilidad. Y entonces, ¿qué es mejor? ¿Tapar el agua que diga solamente agua o mostrar que me estoy tomando un agua de las montañas como Evian? Y viniendo después del agua, la palabra whisky es agua de vida, y entonces acá hablo que la segmentación también la puede producir el envase, porque si yo no tengo conocimiento previo del whisky o no me gusta el whisky, nunca me voy a dar cuenta que la forma de ese envase tiene que ver específicamente con el lugar donde se cocina la malta, o sea, el lugar de cobre donde se cocina la malta para luego producir el whisky, exactamente la forma que tiene esa botella. Si soy consumidor de whisky, para mí es un contenido simbólico enorme. Ahora, el que lo ignora, escapa a su conocimiento o a su percepción esta forma y no le da esa validez. Y acá tengo un hecho personal que en general no soy de usar estos conceptos de autorreferenciales, pero hace muchos años, hace más de 30 años, con una de las mejores, si no la mejor para mí, diseñadora gráfica de Argentina, que es Ángela Basalo, tomamos el desafío de diseñar el envase de la IOM. Pasaron 30 años, ¿sí? Para mí demasiado tiempo. Uno de mis hijos tiene una edad muy cercana a los 30, y yo me pregunto cuántos cambios hubo en los consumidores, y cuánto el mercado traccionó hacia otros lados, y se sigue vendiendo, y tuve la oportunidad hace un par de años de preguntarle a la gente que está a cargo del desarrollo de estos envases, y le pregunté por qué no lo cambiaban. Me encantaría volver a hacer la reversión, en mi cabeza tengo varias reversiones de esta botella, y me dijo que se vendía muy bien, que la percepción de la gente era excelente, que siempre decían que mejoraran la gráfica, pero que el envase no lo tocaran. ¿Qué hacen las marcas? No tocar el envase. Pero acá habría un enorme campo para ir construyendo siempre la marca siendo líder de mercado. Entonces, siempre me pregunto, ¿las cosas pueden perdurar tanto o la gente cambia tanto que debería cambiar el envase con la gente? Y ahí viene la pregunta final, que es si somos siempre los mismos, ¿no? Y acá, este tema de la expansión visual del mundo digital, que nos lleva a lugares enormes y que nos demuestra la incapacidad de asimilarlos. O sea, yo guardo imágenes porque me gustan y cuando veo lo que guardé y la cantidad de imágenes que tengo, me quiero matar porque llené el teléfono, la computadora, el disco rígido de imágenes o de cosas que me interesan. Ahora, ¿cómo eso nos va a impactar en el futuro de nuestras vidas? Realmente no lo sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos que es mucha cantidad de información, ¿sí? Y eso nos va a ir cambiando todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y eso que nos va a cambiar en qué? En la atención selectiva, porque evidentemente lo que nosotros vemos está entre lo que queremos, ¿sí? Que es mutable, porque vamos cambiando. Sabemos que la ficción es un arma poderosísima para ser quienes no somos hoy, pero nos impulsa a ser quien queremos ser. Un poco el tema de la envidia también lo traigo acá, ¿sí? Y todo con lo cual nos relacionamos, ¿sí? Basados en nuestra propia evolución como personas, y todo lo que está codificado en nuestro sistema perceptivo. Evidentemente esas zapatillas Fuzz, a lo mejor no me las compro hoy, y me hubiese encantado comprármelas a los 30 años. ¿Sí? Entonces, ese cambio entre lo que somos y lo que va cambiando y el mundo que nos rodea es lo que nos va construyendo como consumidores.
Y evidentemente la importancia del recuerdo, ¿sí? Esta doctora Kobe estaba analizando qué pasaba con la gente, y decía que los recuerdos, más allá de los 5 o 6 años, son muy fragmentarios, ¿sí? Y cuando a uno se le permite a una persona recordar lo que hizo este último mes, por ejemplo, la gente en general olvida, ¿sí? O dice, no sé, se me fueron, no tengo conciencia de lo que me pasó, ¿sí? Pero si uno estuvo en algún acontecimiento que impactó su emoción, ese recuerdo queda fijado. Hicieron la experiencia de analizar a toda la gente que vivió el 9/11, y la gente en general sabía con precisión dónde estaba y qué le había pasado en ese momento. Entonces, este tipo de construcción que hace nuestro cerebro, cómo hace ese recorte personal y variable, que lo modifica el tiempo, como venimos hablando, pero que no lo podemos descifrar. No hay forma de descifrar el cerebro de cada consumidor. Pero sí, evidentemente, impacta en los gustos, en las preferencias y en las acciones, de lo que estuvimos hablando toda esta charla. Y por último, bueno, yo acá me pregunto, ¿cuál será la clave, ¿no? O sea, de todo lo que hablamos, ¿cuál será la clave para impactar? Acá hay un pequeño cartelito que dice Keep it short and simple, que es el efecto KISS, que le llaman algunos autores, que es hagámoslo simple, concreto, y ese va a ser el mejor mensaje. Y en la parte superior puse un corazón que tiene que ver con las emociones, metiéndose dentro de un cerebro. Y creo que la imagen simple y fácil de recordar, pero que apele a la emoción, de una manera consciente o inconsciente, que venga de cualquiera de los mundos donde yo estoy trabajando, pero que venga desde la percepción y desde el uso del envase, eso implica que nosotros no solo hacemos mensajes, hacemos envase. Y el envase se debe usar, y ese uso impacta en nuestra percepción, en nuestro recuerdo, en nuestra emoción para volver a comprar el siguiente. Bueno, aquí hemos terminado. Vamos a hacer una pequeña muestra de lo que va a ser la oferta de webinars que vamos a seguir haciendo. Luego vamos a pasar a una ronda de preguntas, bastante bien con el tiempo, no nos quise demorar demasiado. Bueno, tenemos el 26 de mayo GMP, el 9 de junio Valor Empresarial, todo esto igualmente Valeria y Débora se los están mandando continuamente. Bioplásticos y envases para emprendedores, que eso también lo voy a dar yo el 22 de julio. Y después ya tenemos jornadas en julio, ¿sí? Agosto y septiembre y octubre. Esto lo van a recibir ustedes junto con un resumen de esta presentación. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Néstor, ¿te parece que demos lugar a la pregunta si la gente tiene sí, algo por favor. por favor. Si quieren abrir sus micrófonos. Y yo me voy a abrir también para que me vean un poquitito. Aquellos que quieran preguntar, tengan la libertad de hacerlo. Yo te quería preguntar algo, Néstor. Sí. De Néstor a Néstor. De Néstor a Néstor. De Néstor a Néstor. ¿Cómo pesa en la percepción el tema de la marca? Porque yo que soy un comprador no compulsivo, voy a buscar la marca, es la verdad, y a pesar de que estoy en el negocio del packaging, miro primero la marca que el packaging, lo cual es una deformación, si se quiere llamar así. Pero inclusive en lo que vos mostraste en aguas, ¿no? El tema de Vian, no sé, si cambia un poco la botella o lo que fuere, me parece que la gente va a ver primero Vian que la botella. ¿Cómo ves vos el peso marca contra el peso percepción de colores, de figuras o de aspecto? Y es muy variable. El caso agua para mí es un paradigma, porque fíjate que Vian, que para mí es un agua excelente, la entinta a la botella de PET, cuando la podría hacer absolutamente transparente. Y vos lo que encontrás en el mercado es botellas transparentes que tienen origen de aguas tratadas, no de aguas de origen natural, y están totalmente transparentes. Entonces, ¿cómo la gente percibe? Por ejemplo, el tema glaciar. La marca glaciar es una marca de salud, un agua de salud, porque tiene poco contenido de sodio, y es totalmente transparente el envase. Y por el contrario, marcas que vienen Villavicencio, de Vian, están
levemente teñidas, cuando podrían mostrar totalmente su naturaleza. Entonces yo creo que la construcción de marca es fundamental, ¿sí? Por eso las empresas gastan tanto dinero en nuestro inconsciente, gastan tanto dinero en nuestro recuerdo. Yo creo que uno de los primeros recuerdos que tengo de un agua, todavía no se llamaba agua mineral, que era un agua de mesa, es una botella de Villavicencio, la probé por primera vez en Mendoza, y tengo el recuerdo de la botella, y de la etiqueta con el hotel de Villavicencio. O sea, para mí, Villavicencio está anclado en mi recuerdo de esa manera. Si vos me preguntás, tengo la mejor predisposición emocional hacia Villavicencio, con lo cual depende de la categoría y depende de cómo las empresas han trabajado el tema marcas. Por ejemplo, la botella que vos viste de Calvin Klein, para mí es un perfume, no es una botella de agua. Pero está atrás la pregnancia de lo que es Calvin Klein como producto de moda. Entonces, es muy variable. O sea, creo que solamente estaría para hablar solo un seminario de aguas, y uno diría, bueno, ¿y cómo le entro al agua? Porque hay tantas formas de verlo, y tiene que ver también con el bolsillo. Hoy, no quiero gastar, voy a buscar el agua más barata, y si es posible, como hay muchos estudios que lo demuestran, me voy a comprar un sifón, ¿sí? Descartable, que voy a tener 2 litros de agua, y a la vez voy a tener la posibilidad de que sea soda. Es muy variable el tema, Néstor. Realmente no sé dónde encontrarlo, digamos. No tengo realmente la respuesta final, como a casi todas las cosas. Yo tengo una pregunta, Néstor. Sí. ¿Cómo andas, Roberto? Te habla. Buenas tardes. Hola, encantado, Roberto. Mira, yo estoy en el negocio de packaging, específicamente producimos y vendemos envases flexibles, así que estoy un paso atrás en la cadena que vos explicaste. Mi pregunta sería, ¿considerás que estos aspectos no racionales, en parte, pueden estar presentes al momento de un decisor de compra, en este caso del insumo que yo vendo? Porque vos estás charlando un poco del tema B2C, y vos sabés que en el tema de flexibles algo B2B, y va mucho el aspecto, si querés, racional, va mucho por la performance, obviamente por los costos, obviamente por la estructura, los rendimientos y qué sé yo. ¿Cómo crees que podemos nosotros aprovechar estos aspectos no racionales en un negocio B2B? Yo creo que ya lo están aprovechando. Yo creo que el envase del futuro es el envase flexible, ¿sí? El envase flexible se ha ayornado de una manera tremenda, o sea, con el tipo de tapas que utiliza, las formas, antes las formas estaban vedadas, antes el envase flexible no se podía parar, hoy es parable, o sea, le ha ganado muchísimo de los aspectos racionales del envase rígido, ¿sí? En la percepción de la gente. Y cuando ven el precio y dicen, pará, el envase de sedal reposición me cuesta un 40% menos que el envase rígido de sedal. A ver, hija, ¿cómo hacemos para abrir la tapa? Y de alguna manera le abren la tapa y reponen. Entonces, creo que lo que está haciendo el envase flexible a través de poder hacer la soldadura con forma, colocar tapas especiales, aumentar los diámetros, hacer todo lo que está haciendo, va a estar todo el tiempo robando mercado al envase rígido. O sea, creo que es una cuestión de tiempo nada más, pero va hacia ese camino de manera absoluta. Uno de los problemas que tenía era la parte medioambiental, y también lo está resolviendo con estructuras monocapa que tienen resolución de barrera, con lo cual creo que el camino es muy racional, pero va a estar sí o sí anclado en algún lado emocional. No tengo duda. Okay. Gracias, muy claro. No, por favor. Buenas tardes. Había una pregunta, primero lo que alguien estaba preguntando, no sé si eras vos en el chat. Es Martín que quiere preguntar. Primero Martín, Helmer y Ignacio del Campo también. Bueno, ustedes manejan. Pregunta me dejaste pensando con la góndola offline. Sí. ¿Cómo crees que va a impactar en todos estos aspectos racionales o no racionales esta nueva normalidad que tenemos con la pandemia de comprar rápido, salir corriendo, tocar lo menos posible y elegir lo de siempre? Bueno, yo no quise ser tan drástico con Bambi, pero Bambi hoy tiene miedo. O sea, hoy sí tiene miedo Bambi. Creo que realmente habíamos dejado para el final de las preguntas hablar un poco de la pandemia. A mí no me gusta hacer futurología, me gusta realmente más estudiar que pensar en el futuro, pero sí creo que te demuestra que en solamente 60 días el mercado
offline pasó, el mercado online, perdón, pasó de 6 puntos perceptuales a más de 30 puntos, con lo cual el cambio ya es irreversible. Las plataformas ayornaron, todo el mundo buscó la forma de estar en el tema online, y yo creo que cada vez va a haber más herramientas para que la gente deje la tienda o que la tienda se convierta de una manera muy, muy especial para hacer frente a este tema. O sea, creo que ya es un camino que venía con una lentitud, estaba todo el mundo hacia ese lado, pero ahora ya tomó el mundo, para mí. Eso es lo que pienso. No sé si contesté tu pregunta, Martín. Bien, seguimos. Parece que sí. Martín, ¿querés? Sí, Sí. adelante. Hola, ¿Qué tal, Martín. Néstor? ¿Cómo andás? Encantado. Tengo una consulta, a ver si lo tienen medido. Quiero tener ese fondo, yo, porque yo estoy en China y no puedo tener ese fondo. Es mi envaseteca esta. Me parece hermoso. Es la colección de envases. Me parece hermoso. Mira, una pregunta respecto a packaging y sustentabilidad. Y quería saber si tenías alguna información o datos respecto a la ponderación del consumidor hacia una marca que intenta o reducir su impacto, su huella de carbono, o usar envases más amigables con el medio ambiente, etcétera. ¿Eso es valorizado, es valorado por el consumidor? ¿O es una cuestión de que una cosa es, pienso que está bien, pero a la larga cuando compro lo que más me conviene? Yo absolutamente creo que es así. Creo que el cambio de paradigma va a estar dado por nuestros hijos, que van a exigir que las cosas tengan un componente medioambiental fuerte, pero nosotros todavía, cuando digo nosotros, no te incluyo porque sos mucho más joven que yo, pero creo que tenemos esa percepción de que si está más o menos bien y después me dedico, porque el problema grave, que yo siempre lo planteo y a veces me pongo un poco nervioso y me hace mal al corazón. No, el tema es este. Digo, el envase no es el problema, el residuo es el problema. Entonces, si yo puedo lograr envases que tengan un componente de menor impacto ambiental, que su ciclo de vida sea el correcto, todo eso lo hago bien. Y luego, cuando es residuo, como consumidor responsable, que le hablo a los chicos, le digo hay que ser ecológico y todo lo demás, lo tiro por la ventanilla del auto, de un auto que vale $40.000, me parece que hay un contrasentido que tiene que ver con el consumidor y con lo que yo hago con el residuo, y no con el envase. El problema es el residuo, no el envase. Todo producto se transforma en residuo. O sea, el huevo que vas a comer vos a la noche, el hueso del bife que te vas a comer, es un residuo. ¿Cómo lo gestionamos es el problema? Y lo que a mí me parece muy complicado es que si vos ves las estadísticas de Europa, del sistema dual, por ejemplo, que es el sistema alemán, no ha crecido en los valores que debería haber crecido a lo largo de todo este tiempo. Uno de los primeros que empezaron con este sistema ya tendría que estar en valores arriba del 50%, y no llega. Objetivamente no llega. ¿Sí? Con dinero del Estado, con dinero de las marcas, con dinero de las empresas, con dinero de los contribuyentes, y no llegan. Entonces, algo nos pasa. Y la verdad, me encantaría pensar una charla de ese estilo. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Cuál es el contenido cultural que nos hace que compremos el envase como el mejor consumidor, el más ecológico, y lo tiremos por la ventanilla como el peor de los ciudadanos? Sí, entonces es un tema de muy difícil abordaje. O sea, me parece que el envase tiene todas las posibilidades de hacerlo. De hecho, lo está haciendo, hace un esfuerzo enorme para hacer lo políticamente correcto, pero el consumidor también tiene que ser políticamente correcto cuando lo transforma en residuo y lo lleva a los lugares donde están, las campañas existen, los dineros de todos los contribuyentes van a estas campañas, y el impacto no se ve, en mi opinión. No. Bárbaro, te agradezco. Aldo González quiere hacerte una pregunta. Aldo, adelante. Sí, buenas tardes a todos y gracias al Instituto por la oportunidad. Excelente presentación. Néstor, yo quería aportar la conversación con dos casos de éxito acá en Chile, metiendo un factor sensorial en el envase. Y sucedió hace algunos años con la tripa que se ocupa para el paté, para el paté que viene en tripas curvas.
Acá le ¿Sí? llamamos lever. Ok, entonces, una marca empezó a trabajar con una tripa con textura, que simulaba la textura artesanal de la tripa natural. Entonces era plástico, pero parecía tripa natural. O sea, Entonces, que lograron hacer algo de origen sintético como si fuera... Ah, mira vos. exacto. Entonces, eso repercutió enormemente en las ventas y adicionalmente, siendo la misma masa para el producto, sin ningún cambio, solo cambió el envase, el valor, el precio final incrementó bárbaramente. Eso es un caso donde aplicaron un... ¿La gente lo sabía de que estaba frente a una tripa artificial? Sí, sí, claro, por supuesto. Ah, mira vos, bien, bien. Y el otro caso, que bueno, se está todavía en ese proceso de implementación, es una bolsa que simula, una bolsa plástica termocontraíble que simula lo que es el papel mantequilla. Entonces, para el envasado de quesos, como tradicionalmente se envasaban. No se Entonces, pasaba. eso para evocar una época de antaño, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo la tecnología, claro, esto ahora con el tema de la pandemia pasa a un segundo plano, eso ya no importa, porque todo es por internet Sí. y como dijo el compañero Martín hace poco, casi que sin tocar y corriendo. Pero bueno, Sí. excelente presentación y era solamente ese comentario. Pero Gracias. muy bien lo que decís, Aldo, porque todos los últimos casos que hemos tenido de envases flexibles nos han pedido, todos querían esa percepción de papel con la preservación del envase plástico. Exacto, exacto. Y eso creo que tiene que ver con la emoción, absolutamente, Correcto. con el recuerdo. Gracias, Aldo, un muy buen aporte, gracias. Vale. Julia, ¿te animás a preguntar? Sí, por supuesto. Ya, ¿Lo hiciste por chat? hacemos. Adelante. No, está vedada, Julia está vedada. No, espera. Me parece que tenía un poco de vergüenza, entonces lo hizo por chat. Ah, sí, sí, No, para no olvidarme, Muy bien, adelante. No, la consulta puede incluso pecar de sencilla tal vez, pero digo, si el objetivo es generar un impacto en la emoción y un recuerdo memorable en pos de un objetivo que es vender más, ¿por qué asociarlo con un recuerdo negativo? Y si está comprobado que en definitiva el recuerdo negativo inclusive o mantenga las ventas o las aumente, o sea, me resulta ¿Cuál es el contradictoria la efecto? estrategia. ¿El recuerdo negativo cuál es? Que no Una asociación negativa con un envase, como vimos, no sé, con el jugo, la marca de... ¿Cómo cuál? Decime uno. Como el jugo con las marcas del tabaco. Ah, ok. Que mostraste en ejemplo, o sea, el tabaco está visto como algo malo, ahora ya no se fuma en cualquier Sí. lado. Por eso, para mí, son tipos de envase. Iba a traer 3 o 4 más, pero quería preservar el horario. Son efectos WOM, o sea, son envases WOM, envases que generan un impacto nada más. Hay envases que tienen un impacto erótico, hay envases que han hecho solamente el impacto, o sea, lograr posicionarse porque no tienen historia, porque están entrando en el mercado, posicionarse de alguna manera y decir, bueno, entro de alguna manera. Este caso era muy especial porque era un local nocturno que sacó su propio smooth, ¿sí? O sea que la gente tomaba eso como un paso previo a venderlo. Aparentemente ni llegaron a venderlo en un retail, sí que era de consumo interno, pero era muy loco porque utilizaba la tipografía, utilizaba el escudo de Marlboro. Si vos me decís, yo soy fumador eventual, pero si veo eso no me gusta. Y yo decía, no, si sos fumador te tiene que gustar. No, o sea, en mi cabeza no puedo asociar una fruta natural con el olor de un cigarrillo, ¿no? Son dos cosas que van en dos caminos diferentes. Para mí son envases que el único sentido que tienen es sorpresa, es impacto. Pero después, en general, y lo digo ahí, en general no tienen larga vida, para nada. O sea, son solamente, impacté, bueno, y reparé en eso como percepción. Y una vez que reparé, no sé si lo voy a comprar. ¿Se entiende? Creo que pasa por ahí. Está bien. O sea, que es solamente poner fortaleza en eso, nada más. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Podés no estar de acuerdo? Sí, me resulta raro como tener la intención de generar ese recuerdo negativo y contradictorio en pos de querer vender o sea, más. No sé si negativo, es contradictorio. O sea, Contradictorio, está bien, sí. Es usar como un doble mensaje, ¿viste? Es un tema contradictorio. O sea, son envases, para mí, paradojales.
O sea, son envases que no sabe dónde están parados. Iba a traer algunos más que, por ejemplo, uno que son unos envases de unos panes que están hechos como si fuera el corsé de una mujer, como si se le vieran los pechos a una mujer. Hay otros envases que son como si fueran las medias caladas de una mujer, y eso forma como la imagen de las medias de las piernas de una mujer. Son cosas que para mí apelan solamente a crear algo, ¿sí? O sea, un impacto. Después no creo que en el largo plazo ayuden en nada. Esa es mi opinión. Bien. Gracias, Julia, por estar. No sé si hay otra pregunta. Dale, Chantal, adelante. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás? Hola, Perdón, no conecté el audio antes porque estaba yendo y viniendo con el perrito, así que ahora me conecté para que no te sintieras mal y siguieras hablando. No hay problema. Dime tú. Me gustó lo que tocaste de la realidad aumentada. Me gustó mucho porque me parece un recurso muy bueno a futuro. Hoy, para mí, y quiero saber tu opinión, hoy para mí es más entretenimiento que venta, pero me gustaría que se transforme en venta, en una verdadera herramienta de venta. Bueno, este chico, le digo chico porque es una persona muy joven, tiene una cabeza muy rara, en mi opinión, ¿no? Tiene una cabeza muy rara porque habla de la democratización de la información y que él en realidad lo creó para que todo el mundo tuviera una opinión independiente. O sea, cuando vos buscas Google y buscas manzana verde, te aparece siempre un anuncio, ¿sí? En general, ¿quién te vende la manzana verde? Entonces, él lo que decía, no, si yo saco una foto de una manzana verde, voy a tener, se ve en la foto, una serie de círculos alrededor, donde está la F de Facebook, está el precio, recetas, o sea, y también contenido pago. El contenido pago está en otro universo, por decirlo de alguna manera, donde vos accedés, querés contenido pago, buscás el contenido pago, ¿sí? Y a su vez, esos círculos están linkeados con otra cosa. Si está el rojo, y vos ponés solamente color rojo, te aparecen pinturas de color rojo, o sea, la asociación está dada por otros universos, no solamente por el que pone más dinero para estar encima. Igualmente, recomiendo que se metan en Blipar, en videos. Hay uno de la plataforma española de Blipar, donde explica absolutamente cómo ellos se lo ofrecen a las empresas. Pero hay uno donde él habla de esta concepción que él tuvo. O sea, él dice, yo quiero que esto democratice la información. Que yo le saque una foto a un vaso y que me indique para qué sirve un vaso. ¿Se puede comprar un vaso? Sí, se puede comprar un vaso, pero el vidrio, cómo funciona el vidrio, o sea, es como un linkeo de conocimiento, como que te abre un mundo de información. Y esto, que tiene que ver con lo que vos decís, de saber previo este concepto del smooth de Google, previo a donde yo voy a comprar la cantidad de información que vamos a tener. Y de hecho la estamos teniendo, todos estamos padeciendo a través de la pandemia esta información sobresaturada, absolutamente sobresaturada, pero que va a ser lo que vos decís. O sea, va a ser una herramienta absoluta que va a pasar del entretenimiento a la información y de la información a la pulsión de compra, no tengo duda, porque todos viven del dinero. ¿Escribió? Genial, gracias. Muchas gracias a ti. Acá en el chat hay un comentario de Adrián, que no sé si está, pero lo leo, dice, debería pensarse en envases que se puedan utilizar para un segundo uso por el mismo consumidor. Sí, hay toda una línea de envases de segundo uso, pero no estamos tan acostumbrados aquí. Creo que es una cuestión cultural que nos cuesta mucho el reuso, la reutilización, llevar la botella de vidrio de Coca-Cola para que nos den otra Coca-Cola, sacarle la tapita y no decir que la tapita no sirve. Hay una cantidad enorme de información que para mí es un tema cultural que algún día cambiará o no. La verdad, sería muy interesante el tema del reuso, del segundo uso, de no tirar las cosas, pero es un tema que a lo mejor ahora que nos dimos cuenta que podemos sobrevivir sin tantas cosas, también nos damos cuenta de que las cosas se pueden reusar. A lo mejor es uno de los cambios de la pandemia, ¿no? Tal cual. ¿Alguien más? ¿Pregunta? ¿No? Pues ya estamos como lejos de los horarios, pero bueno. Bueno, pero es un espacio. Les agradezco a todos y bueno, ha sido muy interesante y muy lindo lo de las preguntas.
Bueno, muchas gracias a todos por participar y esperemos encontrarlos en otra webinar. Webinars. Gracias a todos. Gracias, Débora. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.